Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor le bendiga. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Una de las promesas que yo me agarré cuando yo no tenía hijos, que el Señor hace habitar en familia a la estéril. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijo. Aleluya. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra?
el Salmo 113, 5. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodearás. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete, y al jinete. Jehová mi fortaleza y mi cántico, Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y le enalteceré. Este es mi Dios y lo alabaré, este es mi Dios y lo alabaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó a la mar los carros de Faraón y su ejército. Echó a la mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Este es mi Dios y lo alabaré, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Este es mi Dios y lo alabaré, este es mi Dios y lo alabaré. Tu diestra, Señor, ha sido magnificada con poder. Tu diestra, Señor, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder derribaste a los que contra ti se levantaron. Con la grandeza de tu poder derribaste a los que contra ti se levantaron. Este es mi Dios y lo alabaré, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Este es mi Dios y lo alabaré, este es mi Dios y lo alabaré. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete,
Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas, y bueno, todos los que estén al alcance de nuestra voz. Mi nombre es Yumeli Sánchez y me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, la 34, Barquisimeto, Venezuela, y bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro hermano pastor, el hermano Osvaldo Tona. Estoy aquí en esta oportunidad nuevamente para contarles un pequeño testimonio de cómo Dios tiene cuidado de nuestras cosas y Dios responde nuestra oración. Pero Él responde como Él quiere hacerlo, no a la manera de nosotros o como nosotros esperamos. A veces somos muy impacientes y queremos que el Señor nos responda de una vez. Y si no nos responde de una vez, entonces creemos que ya el Señor no nos respondió y que ya la cosa se deja quieta. Bueno, resulta que yo tenía una lavadora en la cual yo lavaba semanal mi ropa. Un día la saco para lavar y cuando le pongo el agua, el jabón, la ropa, cuando la acciono la hago accionar, pues la lavadora no accionó. Y yo, Dios mío, ¿qué le pasa a esta lavadora? Busqué todas las maneras, le moví todo lo que pude moverle, nada, no funcionó. Lo que hice fue colocarle en mis manos y decirle, Señor, explicarle mi situación, aunque la sabe, pero yo le dije, Señor, usted sabe, o sea, yo trabajaba de lunes a viernes y yo, Señor, no, para mí era como un poquito cargado lavar a mano. Y yo, Señor, que se arregle que la lavadora, cuando ya la prenda nuevamente, esté arreglada, que funcione. Bueno, cuando la prendo nuevamente, no funcionó. Busqué la manera ese mismo día de otra forma, nada. Hasta que, por decirle, me rendí y tuve que, como decir, sacar todo y dar la lavadora como que no me iba a funcionar ese día. El sábado siguiente hago lo mismo, confiando en el Señor, saco la lavadora, la pongo, la preparo, pero antes de ponerle el agua, la prendí, nada que funcionó. Puse mi mano en la lavadora nuevamente, le oré al Señor. Cuando terminó la oración, la enciendo nuevamente, nada que funciona. Busqué las maneras, nada. Eso me pasó por varios sábados, hasta que llegó un momento en que yo me rendí. Yo dije, no, la lavadora ya no funciona, no sirve. Lo que hice fue guardarla, porque ya lo había hecho el intento seguidamente varias veces y nada. Bueno, la guardé, me rendí a lavar mi ropa a mano y bueno, pasaron unos cuantos meses, mucho. Yo diría que eso cuando me sucedió aproximadamente sería en inicio de año, y cuando ya me va llegando el mes de diciembre, me empiezo a preocupar porque tenía una ropa acumulada por X razón, no recuerdo, quizás era por falta de agua. Lo cierto es que se me había acumulado la ropa sin lavar, entonces yo empecé, Dios mío, yo no quisiera que este año, que me llegara el año nuevo y me agarre con esa ropa así, acumulada sin lavar. Y empecé a pedirle al Señor, a pedirle, hasta que algo me decía dentro de mí, ¿por qué no sacas la lavadora y lo intentas? Pero en el primer momento yo como esa voz me llegó en mi corazón como tan suavecita, como que yo no la aprecié, pues, no la tomé en cuenta como debía haberla tomado. Le sigo clamando al Señor, incluso hablo con mis hermanas y le digo que me ayuden en oración por ese propósito, porque yo no quería que me agarrara el año nuevo con la ropa así. Bueno, pero entonces me venía esa misma voz, ¿por qué tú no sacas? Ya era diciembre, ya habían pasado, no sé, una semana o quizás 2. Entonces yo lo que hice fue
escuché, tomé en cuenta esa voz que me dijo que la saque, que por qué no la sacaba y probaba. Bueno, hice caso, saqué la lavadora, yo dije, voy a hacerlo en fe, en su palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, voy a sacar la lavadora y la voy a prender, y así lo hice. Lo primero que hice antes de sacarla fue, perdón, que no les había comentado que como ya tenía muchos meses guardada, y lo que hacía era que ocupaba espacio, mi hermano tenía en un cuarto repuestos de su carro, y eran muchos y los tenía así en el piso, entre los cuales también había, recuerdo, una cajita con clavos de metal. Y recuerdo que yo dije, bueno, como esta lavadora no me está ayudando, no me está funcionando, aunque sea, la voy a poner para guardar los repuestos de mi hermano, los que podían caber. Y agarré y repuestos pesados, era una lavadora pequeña de 5 kilos. Y metí hasta lo máximo lo que cupo en la lavadora, pero era demasiado peso, eran muchos kilos. Y incluso metí la cajita con clavos, que estaba un poco dañada la caja. Bueno, en el momento cuando yo me decidí, yo dije, sí, Señor, voy a sacar la lavadora, empiezo a desocuparla. Cuando la empiezo a desocupar, me estoy dando cuenta de cuánto peso le metí a la lavadora, siendo que era una lavadora de 5 kilos, o sea, para lavar 5 kilos de ropa. Entonces, cuando empiezo a saco todo, y creí, la cajita de donde estaban los clavos, los clavos se me desparramaron en la lavadora, pero yo los saqué, creí haberlos sacado todo. Saco la lavadora, la enchufo, la prendo. Cuando la prendo, la lavadora funcionó perfectamente, pero de una vez tuve que apagarla porque sonaba que un clavo estaba ahí, había dejado un clavo, 1 o 2, no sé, y eso sonaba muy feo. Yo inmediatamente la apagué y me dispongo a revisarla, empiezo para ver dónde estaba el clavo, que yo no lo había visto. Me acerco a la lavadora y cuando observo, como no conseguí el clavo, pero vi que la lavadora estaba partida. La tina donde se lava estaba partida, el plástico. Eso estaba partido. Y ahí yo dije, Dios mío, me dio como una tristeza, una lamentación. Yo dije, pero lo que hice por haberle metido este peso, ahora la lavadora sirve, pero entonces, ¿cómo va a retener el agua? Dentro de mi corazón el Señor me decía, pero prueba, échale el agua y prueba. Y yo dije, bueno, Señor, voy a hacerlo en su nombre. Le agarré con todo y cuando le vierto el agua a la tina, de una vez observé hacia abajo porque yo pensaba pues que se iba a derramar el agua. No se derramó nada el agua. La tina la retuvo y me di cuenta que la lavadora estaba buena a pesar de del plástico, a pesar de que el plástico estaba partido. Bueno, lo que hice fue lavar la lavadora, limpiarla bien, ponerle el agua, jabón, y todavía la expectativa de ver que todo funcionaba bien, la prendí y la lavadora funcionó normalmente. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante seguí utilizando la lavadora mucho tiempo. Bueno, este testimonio es sencillo, pero para que nos demos cuenta que Dios está aún en las cosas más sencillas que tienen que ver con nosotros. Bueno, espero que sea de bendición y de estímulo en la fe. En el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Experimentando la Voluntad de Dios, parte 6. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria, la honra y la alabanza, porque una vez más nos permite estar delante de su presencia. Que dale gloria a Dios por eso, porque Dios siempre está con nosotros. Y eso es algo que usted y yo tenemos que reconocer, que Dios está con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué quiere el Señor con nosotros? Es una pregunta que siempre hacemos. Dios quiere que usted y yo entremos al lugar santísimo, a ese lugar que fue abierto para usted y para mí, donde tenemos libre entrada, pero tenemos que estar en la condición correcta. Por eso Dios está llamando a sus hijos a la perfección. Y esto es algo que Dios ha venido trayendo a través de
esta restauración de este mensaje de la hora. Que usted y yo lleguemos a la perfección, porque el sacrificio del Señor no es en vano, y Él quiere que usted y yo seamos perfectos, porque eso fue lo que dijo el mismo Señor: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso el Señor cada día nos está hablando, cada día nos instruye. El llamado sigue todos los días. El Señor pidiéndole primeramente a los hombres que no conocen, las mujeres que no conocen de Dios, al arrepentimiento. Dios quiere que cada persona venga al conocimiento de la verdad. Porque si vemos en la Escritura el deseo de Dios, es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que reconozcan que sin el Señor no pueden hacer nada. Por eso el llamado, la evangelización sigue todos los días. Dios llamando a sus hijos que despierte, que entren a la seguridad que es en Cristo Jesús. Ahora, Dios cuando hace esa labor, esa obra, con aquel hombre y aquella mujer que no conoce nada de lo que es el verdadero evangelio, porque estamos hablando no de un evangelio que cambia, estamos hablando de un evangelio que transforma el alma, esta palabra. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra del Señor, pero es necesario que el que se allega a Dios crea que le haya, y que Él es galardonador de lo que le buscan. Es necesario mezclar esa fe, porque dice la Escritura, mucho no les aprovechó el oír porque no mezclaron fe. Pero cuando venimos con la manera correcta, la manera de Dios, la manera correcta es la manera que Dios quiere que cada hombre y cada mujer venga a Él, a sus pies. Es reconociendo, y eso lo dice la Escritura, según una Escritura muy conocida, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Entonces Dios está pidiendo que podamos reconocer, el reconocimiento de nuestra condición cuando no hemos aceptado el Evangelio. Que hoy no podemos decir que nadie ha escuchado el Evangelio ha sido predicado. Dios a través de sus instrumentos está llamando al hombre y a la mujer que vengan a Él. Así que Dios espera por nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor? Esperar por nosotros. Él espera que usted y yo lo reconozcamos a Él en su mover, en su hablar, en su predicar, porque es el Señor. Eso es algo que usted y yo lo podemos ver ahora presente. Pero aquel hombre y aquella mujer que no conoce nada de Dios, simplemente nos ve y dice, no, un evangélico más. Pero la verdad es que Dios ha venido a salvar, a restaurar lo que se había perdido. Por eso el evangelio tiene que seguir sonando. Al profeta se le preguntó, ¿hasta cuándo se va a evangelizar? Hasta que venga el Señor, hasta que entre el último. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que significa eso? Hasta que el último entre, el evangelio seguirá siendo predicado. Esa es la importancia de que nosotros que hemos aceptado al Señor por su gracia y su misericordia, tengamos siempre esto presente. Tenemos que seguir llevando el evangelio de Jesucristo. Ahora, para nosotros que por su gracia hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, que nos hemos bautizado en su nombre, que hemos dado los pasos que Dios espera que sus hijos, que cada uno de sus hijos dé, justificación, santificación y el bautismo, la vida de Dios viniendo al corazón del creyente que le ha creído, ese bautismo en fuego prometido en Hechos 2:38, ese bautismo en fuego ha venido a morar en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces viene un crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Ese crecimiento que lo da el obedecer la palabra. Porque recuerde, es un niño, un nuevo nacimiento. Es un niño que acaba de nacer y necesita formar en él un carácter. Entonces nosotros venimos ¿qué? Experimentando lo que es la bondad, experimentando lo que es la voluntad agradable y perfecta de Dios, siguiendo los pasos a seguir
que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios sigue perfeccionando a sus hijos. A la novia es la única que va a poder llegar a la perfección. Por eso la importancia de lo que está establecido por Dios, de lo que es el ministerio para la hora. Este ministerio constituido, hemos hablado muchas veces sobre esto, porque es una base, o podemos decirse la base de la perfección, el ministerio establecido por Dios. Efesios 4:11, hablando del ministerio quíntuple, porque dice la Escritura que es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Fíjense la importancia de esto, a la unidad de la fe, de la revelación y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y vemos todo esto dado por Dios, por su gracia, porque Él quiere que nosotros aceptemos toda su palabra. No somos llamados, la novia no es llamada a conjeturar, la novia no es llamada a dudar. Toda duda, todo pensamiento contrario a la palabra tiene que ser disipado de nuestro corazón. Porque si dejamos que esos pensamientos de duda vengan a nuestro corazón, empieza a ser un daño. Empezamos a dudar, empezamos a conjeturar, empezamos a decir, no me parece, no creo esto. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, recuerde que usted es el que lo va a hacer y yo lo voy a hacer. Abrimos el corazón a la palabra, entonces recuerde que la palabra es tipificada como un agua y hay una simiente en su corazón. Cuando esa agua toca esa simiente, brota para vida eterna. Así que nosotros, aunque somos llamados a juzgar todas las cosas, porque lo dice la Escritura, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgador de nadie, debemos juzgar como Cristo juzga. Ahora, para poder hacer el juicio correcto, estamos hablando de un hombre y una mujer que es escritural, es espiritual, necesitamos el bautismo en fuego. Ahora, ¿cómo recibo el bautismo del Espíritu Santo? Quizás muchas personas se hacen esa pregunta. La clave está en Hechos 2:37 y 38. Y yo pongo el 37 porque ellos hicieron una pregunta. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso es una pregunta que a Dios le agrada. Cuando usted le hace esa pregunta al Señor. Ahora, ¿se la estaban haciendo los discípulos? Sí. Pero ellos eran los hombres que habían tenido esa experiencia. Ellos sabían la fórmula correcta para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos hicieron la pregunta, ¿qué haremos? ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Cómo podemos ser como ustedes? Hablando de nuestras propias palabras. Ahora, un hombre lleno del Espíritu Santo no lo va a llevar a una religión. No lo va a dar fuera del blanco. No, lo va a llevar a apuntar a lo correcto. Por eso Pedro le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y vemos hoy que el llamado sigue estando presente. Dios está llamando a sus hijos. Va a llegar un momento en que ya el Señor no va a llamar. Lo dice la misma Escritura. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llamarle. Entre tanto, Él está atento. Va a llegar un momento en que las personas van a querer entrar. Va a pasar como el caso de las 10 vírgenes. Mateo 25, las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, eran vírgenes, tenían la palabra, tenían la lámpara, tipo de la palabra, no tenían el aceite, pero 5 sí tenían el aceite. ¿Y qué sucedió? He aquí el esposo viene, salí a recibirle. Ahora que vamos a presentarle al Señor, cuando Él venga. Recuerden lo que dice la Escritura, Juan 14:1. No debemos turbarnos. Él viene, me tomaré a mí mismo, dice la Escritura. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Es una pregunta que hace el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay.
De otra manera no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice la Escritura, más adelante, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso el profeta de la edad, y lo vemos en los mensajes, como él decía, que el Señor está más interesado de darle a usted el Espíritu Santo que usted de recibirlo. Porque teniendo la esencia de Dios, de su propia naturaleza, usted ha marcado su destino eterno. Aunque sigue el batallar, sigue la perfección, con el Espíritu Santo usted debe llegar a adopción. Ese es el llamado de parte de Dios, pero necesita primero nacer. La importancia de nacer. Alguien puede decir, ya yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces sigue el crecimiento espiritual. Recuerde que es un varón perfecto. En usted tiene que formarse las 7 virtudes del Señor, el carácter, los caracteres de Jesucristo. Y síguese batallar. Siempre hablamos de este punto porque es la importancia de saber lo que Dios espera de usted. Yo quiero experimentar la voluntad de Dios. La Escritura nos habla de lo que es experimentar la voluntad de Dios. Nuevo nacimiento. Primero que sobre todas las cosas, nuevo nacimiento. Después viene las virtudes de Dios. Pues viene el fruto del Espíritu. Todo eso tiene que manifestarse en usted. Después seguimos hasta alcanzar adopción. Usted tiene que hallar su lugar en el cuerpo. Usted no puede decir, yo no sé qué parte del cuerpo soy. No. Yo creo que si le pudiéramos preguntar a nuestras manos, le va a decir, no, yo soy mano derecha, yo soy mano izquierda. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene que hallar su lugar. Porque Dios lo puso a usted en un lugar. Y usted tiene que estar en ese lugar operando. Recuerden lo que dice la Escritura, que no tiene hijos ociosos, ni estériles, no. Sin fruto, dice la otra versión, no. Cada creyente tiene que dar el fruto del Espíritu, tiene que dar un fruto. Ahora ese fruto es agradable delante de los ojos del Señor. Por eso estamos hablando de lo que es experimentar la voluntad del Señor, la importancia. Dios está trabajando, estamos llegando al final de todas las cosas, todo se está acabando. Fíjese cómo ha brotado el mal a tal grado que es difícil mirar hacia un lugar y no ver lo que es el pecado. Pero Dios tiene sus representantes en la tierra que no se han contaminado. Elías hizo esa pregunta, yo solo he quedado profeta de Dios. ¿Pero qué le dijo el Señor? No, tú no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Elías pensaba que él estaba solo. Y sin duda, la soledad entristece. Cuando usted dice, no tengo compañerismo con nadie. Eso entristece. Por eso Dios siempre llama al compañerismo de los hermanos. Eso a usted le da fuerza. Y vemos tantos ejemplos del significado de lo que es el compañerismo. Como usted sabe, allá en la leña, usted saca un tizón de leña y por muy caliente que salga, él se va a enfriar por causa de que no tiene compañerismo con los demás listones de leña. Entonces Dios nos está llamando a ese compañerismo. Uno de los daños que hizo aquel animal, la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, uno de ellos fue que se comió el compañerismo. Así que el compañerismo es necesario. Dios quiere tener compañerismo. Dice la Escritura que con sus primeros hijos, ¿qué sucedió? Él bajaba a la hora de la tarde para tener compañerismo con ellos. Así que la importancia, cada uno de todas estas cosas que nosotros estamos viendo, de lo que el Señor nos habla, del que el Señor nos instruye, nosotros no podemos desechar nada. Usted y yo somos llamados a tenerlo todo, a hacer todo lo que Dios nos manda. Por eso la importancia de experimentar la buena voluntad del Señor. Quisiera leer una escritura que ya le hemos leído por varias semanas porque verdaderamente vemos que es lo que es la esencia
de lo que es la voluntad del Señor. Porque Dios no quiere, vuelvo y le repito, Dios no quiere que usted se aísle. No, yo escucho mis cultos desde mi casa. Dios no quiere que usted se aísle, usted lo puede hacer. Es más, llamado a hacerlo. Usted no puede comer un solo día a la semana. En lo natural usted dice, no, yo como hasta 3 veces al día, o quizás más. En lo espiritual es de la misma manera. Dios está llamándonos. Dios quiere que usted se alimente a través de esta vía, a través de otras vías, pero usted tiene que venir a escuchar la palabra del Señor, porque dice la Escritura, y es una Escritura muy conocida, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, más viendo que aquí el día se acerca. Así que leemos Romanos capítulo 12, empezando desde el versículo 1 y el versículo 2, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a orar y darle el desarrollo de lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, en esta hora por tu amor y tu misericordia, Señor. Sabiendo que eres tú, Señor, el que nos habla, Señor, nos instruyes, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, en esta hora que nos ayudes, Padre amado, Señor, que nuestros corazones estén preparados, Señor, porque verdaderamente vemos, Señor, que todo se está acabando, Señor, Padre Celestial, y tú esperas, Señor, de tus hijos que hagan, Señor, conforme a tu voluntad, porque ese es el deseo tuyo, Padre Celestial. No cosas obligadas, Señor, sino hacerlo por amor a tu nombre, Padre Celestial, reconociendo, Señor, Padre Celestial, que eres tú el que nos hablas. Eres tú el que nos instruye, nos exhorta, nos corrige, Señor, nos das bendiciones, Padre Celestial. Oh Padre amado, dice la Escritura que tú tienes pensamiento acerca de nosotros, pensamiento de paz y no de mal, para que obtengamos lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que están, Señor, escuchando en esta hora, Padre Celestial, tu administración, Padre amado, porque sabemos y reconocemos que eres tú, Señor, que envía a tus ángeles, Señor, a abrirnos las Escrituras, Padre amado, Señor. Ayuda si hay algún enfermo en esta hora, Señor, reciba sanidad en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Algún enfermo, afligido, Señor, Padre Celestial, desanimado, Padre Celestial, sea tu mano con cada uno de ellos, Padre Celestial, y los ayudes, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Porque te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que vemos este maravilloso tema que el Señor nos ha dado, experimentando la voluntad de Dios. Y lo podemos simplificar. Bueno, hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que Dios nos manda. Pero cuando nosotros decimos que vamos a hacer todo lo que Dios nos habla, usted puede decir, bueno, yo leo la Biblia y hago conforme a lo que dice la palabra. Eso está bien, eso es amén, eso es correcto. De igual manera, yo leo los mensajes, estoy siendo instruido. Aquí hay muchos consejos que el Señor nos da a través del profeta de la edad, que debemos hacer, la revelación de la palabra, cosas que no entendíamos. Aquí el Señor nos está hablando a través del mensaje de la hora. Eso es correcto, amén a eso. Pero Dios, vemos ahora que Dios está en escena hablándonos, hablando de una manera singular, particular. Dios viene y le dice lo que nosotros hacemos, porque muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada. Recuerde que hay un ángel a nuestro alrededor que está llevando un reporte. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. El mundo, usted sabe, allá le dice el ángel de la guarda. Pero dice la Escritura que Dios envía a sus ángeles. No, eso lo dice Hebreos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 7 y el versículo 14. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego.
mas al Hijo y su trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Vara de equidad, vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serás mudado. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Así que hay un ángel que nos está administrando en esta hora, y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Cuando usted reconoce al Señor, que el Señor envía a sus ángeles, usted anda con mucho cuidado. Usted puede cometer errores, pero inmediatamente usted va a corregir ese error, por causa de que usted no quiere salirse fuera de lo que es hacer la voluntad de Dios, sabiendo y entendiendo lo que dice Romanos. Por eso hemos tomado varias veces estos versículos de Romanos capítulo 12, 1 y 2, porque nos manda que nos presentemos a Él. Como dice aquí la Escritura, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio. No es que Dios lo va a venir a forzar, no. Usted, que ha recibido la revelación de la palabra, y cuando hablamos de la revelación de la palabra, estamos hablando de que el Señor murió por cada uno de nosotros. Su sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Vino a morir para que usted y yo recibiésemos vida. A través de ese sacrificio, vino a que nosotros recibiéramos resurrección. Porque aquel hombre y aquella mujer que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo ha resucitado con Cristo y está en lugares celestiales en Cristo Jesús, por causa de que ha habido una transformación cuando usted le ha dado cumplimiento a la palabra. Todo esto es obediencia, una obediencia al mandato divino. Esto no es mandato de hombre, esto es mandato divino. Cuando Dios le dice a usted: ven, estemos a cuenta, como dice Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces usted viene con ese corazón contrito y humillado. Dice la Escritura, Dios no lo va a despreciar, no. Dios va a aceptar su confesión, porque Dios escudriña el corazón. Dios sabe cuál es la intención del hombre cuando viene el Señor. ¿A qué viene? ¿A qué venimos al Señor? ¿A vivir una vida religiosa? ¿A cumplir con algo? No. El creyente, y como lo dice el profeta, le da en palabras para la novia, si Dios está en su corazón, usted casi no puede esperar que las puertas de la iglesia se abran, porque el deseo del creyente, y un ejemplo en la Escritura es Ana de la antigüedad, como ella estaba todos los días en el templo. Ahora, cuando ese corazón usted se lo ha entregado al Señor, Dios toma su confesión. Recuerde que no podemos burlar a Dios, no podemos decir: Señor, te entregó mi corazón, pero con limitaciones. Dios no acepta eso. Dios acepta cuando usted lo ha reconocido en sus caminos y usted está dispuesto a dejar todo a un lado para experimentar su voluntad. Todo, y todo es todo. Ahora, Dios es un Dios justo, Dios se encarga de las demás cosas, pero cuando lo ponemos primero a Él, esa es la voluntad de Dios, ponerlo primero a Él. Como le dijo Elías, y eso lo hemos estado hablando, la viuda de Sarepta de Sidón, le dijo: hazme a mí primero. No dijo:
No, hazte para ti, para tu hijo y luego me das a mí. No, era poner a Dios primero. Ahora, eso es un desafío de fe para ella, eso fue un desafío de fe. Porque tenía ese puñado de harina y el poquitico de aceite que tenía en la botija, nada más, no tenía nada más. Ahora, es un desafío de fe cuando Dios te dice, hazme a mí primero, ponme a mí primero. Dios espera de nosotros la reacción. ¿Cuál va a ser la reacción? Cuando Dios nos dice, ponme a mí primero, házmelo a mí primero. No, que estoy cansado, voy para el servicio, ponme a mí primero. Que tengo muchas ocupaciones, ponme a mí primero. No puedo llegar temprano a la iglesia, ponme a mí primero. Dios espera de nosotros una acción, no una reacción equivocada, no, una acción. Yo puedo decir, yo voy a llegar temprano a la iglesia y resulta que llego tarde. Yo puedo confesar algo y quizás el enemigo no se va a quedar quieto, de brazos cruzados. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Puede decir alguien, tiene mucho que ver. Es una victoria, es ponerlo a él primero. Cuando usted pueda llegar temprano al altar, ahora no es llegar a hacer cualquier cosa, no. Cuando usted llega primero al altar, ahí empieza ese servicio. Y Dios empieza, experiméntelo, Dios empieza a trabajar en su corazón. Y llega la hora de salir y ya va a terminar el servicio. ¿Por qué? Porque entramos en esa atmósfera. Y pudiéramos decir, entramos en esa atmósfera donde no hay tiempo. Por eso el tiempo pasa volando. Entonces Dios espera de nosotros un sacrificio perfecto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartados del mal, agradable a Dios, porque lo está haciendo de corazón, porque su corazón es correcto delante de los ojos de Él. ¿Qué es vuestro racional culto? La otra versión dice, es un culto inteligente, el culto que a Dios le agrada, cuando usted hace conforme a su perfecta voluntad. Y no os conforméis a este siglo. La otra versión dice, no se adapten a este siglo. ¿Por qué? Porque es muy fácil adaptarse a las cosas de este mundo por causa de que estamos en esta carne. Y empezamos a dejar las cosas espirituales y empezamos a hacer cosas naturales. Y quizás usted dice, bueno, pero es que esto no está malo. Quizás no esté malo, pero ¿estamos poniendo al Señor primero? ¿Hemos experimentado que es la voluntad de Dios? Entonces Dios nos está llamando para que despertemos en esta hora. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser cambiada. No podemos seguir actuando de una manera tradicional, con tradiciones. No. Ahorita que estamos en diciembre, tenemos que poner a un lado las tradiciones si usted quiere agradar a Dios. Ahora, si usted cree que eso no tiene nada que ver, ¿qué puede hacer el Señor? Eso constrista al Espíritu Santo. Cuando usted se va a las tradiciones. No, Dios espera que usted haga su voluntad. Porque usted puede preguntarle, Señor, ¿te agradará esto? Usted tiene esa libertad. Hablamos empezando cómo usted puede entrar a su presencia. Allá a la gloria chequina. Usted puede hablar libremente con el Señor. Eso es comunión. Usted le pregunta al Señor y Dios le va a responder. Dios no le va a dejar sin palabra. Ahora, si Dios le responde y usted no hace conforme a lo que Dios le está haciendo, usted no está experimentando la voluntad de Dios, usted está haciendo su propia voluntad. Yo estoy haciendo mi propia voluntad. Porque si el Señor me dice, no me agrada,
Y yo igualo algo que estoy haciendo. Simplemente estoy haciendo es conforme a mi voluntad. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada. Y la Escritura nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo era el Señor? Eso es una buena pregunta. Y lo vemos. Yo no hago nada sin que el Padre primeramente me lo muestre. Yo no vine, dijo el Señor, a hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Lo remacha con eso. Ahora nosotros, en este tiempo, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿O simplemente hacer nuestra propia voluntad? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Debemos ser sinceros con el Señor. La sinceridad a Dios le agrada. Cuando usted dice, Señor, no puedo con esto, viene Dios a la escena y le quita eso. ¿O es que acaso usted cree que Dios no lo puede hacer? ¿Que es imposible para Dios? Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. No importa la circunstancia, el problema, la necesidad. No, viene Dios a la escena y todo eso se acaba. Pero tiene que haber libertad para que el Espíritu Santo pueda tomar esa preeminencia en su corazón. No debemos resistir al Espíritu, porque lo contristamos. Y contristar es entristecer. Y luego, ¿qué sucede? Lo apagamos, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Recuerde que por el libre albedrío, Dios respeta. Albedrío. Dios respeta su decisión. Dios no forza a nadie, pero si nos exhorta, hazme a mí primero. Hazme a mí primero. No, pero hazme a mí primero. Dios espera esa reacción de nosotros. Así que sigue diciendo, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ve que hay pasos que hacer, hay pasos que seguir. Presentarnos a Él como un sacrificio vivo. Ese es el culto racional. Así que cuando hacemos conforme a su voluntad, quitamos nuestra mente y dejamos que sea el Señor, todo cambia. Por causa de que hay una obediencia a un mandato. No podemos poner esto a un lado, no. Dios nos está llamando hoy, Dios espera reacción de cada uno de nosotros. Y estábamos hablando la semana pasada sobre la viuda que estuvimos citando hace un momento, la viuda de Sarepta de Sidón, cómo Elías le dice, hazme a mí primero. Esto es algo que podemos ver en Escritura, porque dice la palabra que Dios había preparado a esa viuda. Ya yo he preparado, le dijo Elías, una viuda que te sustente. Y Elías, con esa ordenanza de parte de Dios, Dios permite que venga la prueba a la vida de cada uno de nosotros, porque se tiene que probar. El creyente tiene que ser probado. El creyente no puede vivir, como dicen por ahí, una vida light, sin problemas, sin dificultades. Todo es bonanza. No. La vida de un verdadero creyente no es así. Vienen pruebas, luchas, aflicciones. Dice la Escritura, en el mundo, dijo el mismo Señor, tendréis pruebas y aflicciones, para confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El Señor nos dice, confiad. La confianza, digamos, se ejercita, así como la fe. Porque dice la Escritura que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando usted ha experimentado que por causa de que su fe ha sido fortalecida, su paciencia para con Dios
ha sido fortalecida, todo es diferente. Eso crea confianza, porque usted dice, yo una vez pasé por una prueba así, y oré, y derramé mi alma, y me presenté al Señor. Señor, clamé. Dice la Escritura, clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Solo dice la Escritura. Y vencí. El Señor me dio la victoria. Y no había salida en esa prueba, en esa lucha. Pero dice la Escritura, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo levantará bandera. Entonces se fortalece ¿qué? La confianza en el Señor. Ya usted sabe que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, pero usted sabe que en usted está uno más poderoso. Porque dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Aunque este es el Edén de Satanás, este mundo, el Dios de este mundo es Satanás, pero nosotros no somos del mundo. Esa es la buena noticia. Nosotros no somos de este mundo. No. Nosotros hemos sido llamados a salir del mundo, tanto espiritualmente como naturalmente. Bien sea que bajemos al sepulcro o bien sea que nos vamos en el rapto. Sea como sea, hablando de la parte natural, nosotros no somos de este mundo. Espiritualmente, cuando usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted no es de este mundo. Por eso empieza el anhelo en su corazón de las cosas celestiales. Ya usted aborrece las cosas del mundo y empieza a mirar las cosas celestiales. ¿Y qué haces tú tanto en iglesia? Esa es la pregunta de aquel que no sabe. Pero hay un anhelo. Si David, siendo un rey, el rey de Israel, dice, codicia mi alma los atrios de Jehová. Yo preferiría estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Imagínense lo que significa eso. Ahora, ¿quién era David? Sin duda, un rey. Tenía de todo. Pero, como era un hombre conforme al corazón de Dios, puso primero al Señor. Y eso espera Dios de nosotros, que lo pongamos primero a Él. Hazme a mí primero. Y fíjense, dice aquí el versículo 15, solamente este es un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como Elías, como le dijo Elías. Fíjese, obediencia a un mandato divino. Porque, ¿qué son los profetas? La boca de Dios, el de ojos abiertos, el que tiene esa comunión. Es una comunión espiritual. Es que no me parece. No, usted no está entendiendo que Dios agarra lo que el mundo apunta y los usa. Eso que dice la Escritura, dice que viene el Señor y toma al que no es para avergonzar al que dice que es. Así que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué sucedió? Aquí viene la manifestación espiritual. Y comió él, fíjese, no era solamente para probarla, no, tenía que comer primero el profeta. Y ella y su casa muchos días, un año entero. Dice aquí, un año entero. Y aquí viene, ¿qué sucedió? Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Fíjese, conforme a la palabra de Jehová, fue palabra de Jehová que había dicho por Elías. Así que eran labios humanos
pero era el Señor. ¿Cuántas veces no nos habla el Señor por labios humanos y decimos, ay, no me parece? Eso hay que estudiarlo mejor, eso hay que analizarlo. No. Fíjense la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo lo guiará a usted a toda verdad. Cuando está el Espíritu Santo en su corazón, no lo ha resistido, eso es otra cosa. No lo ha contristado y no lo ha apagado, porque pudiera tener el Espíritu Santo y apagado. Usted no va a poder discernir espiritualmente. Por eso el llamado para la novia es que no se resista al Espíritu. No hay dos Espíritus Santos. Hay una operación espiritual. Tiene que haber una aceptación espiritual. Son de la misma naturaleza, recuérdelo. Hay una manifestación espiritual. Usted puede jugar de una manera espiritual y decir, es el Señor. Como también pudiera decir, no, esto no es el Señor, esto no cuadra con la Escritura. Pero ¿y si cuadra? ¿Cuál debe ser su acción? Usted debe respaldar la palabra. Amén, que así sea. Eso espera Dios de nosotros, que respaldemos su palabra, que respaldemos, porque las manifestaciones de Dios es su palabra. La operación a través del ministerio, eso es su palabra. Todo eso es su palabra. Así que seguimos aquí. Vamos a leer, estuvimos leyendo la semana pasada, este caso con Elías. Ahora leemos Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Dice, y como Acab vio a Elías, díjole Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Eso es una pregunta que el natural siempre hace. Ustedes están fuera de la palabra, pero un momento, ¿qué es lo que está fuera de la palabra? Si Dios no confirma un error, ¿qué confirma el Señor? Su palabra. Y si hay una confirmación espiritual a un evento sobrenatural, porque ese es el punto, porque Dios se mueve ¿en qué ámbito? Aunque Él puede hacer las cosas sencillas, Dios siempre hace una manifestación sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Ahora, Dios no es exhibicionista, no. Dios lo hace en secreto. Como las veces que nos ha sucedido, que se ha ido la luz y yo le digo a un hermano siempre, porque siempre sucede algo espiritual y yo digo, esto era una reunión privada. Dios no es exhibicionista, recuérdelo. Dios, así como cuando usted va al altar y hay un jubileo en su corazón, cada creyente tiene que experimentar ese jubileo, déjeme decirle, en su corazón, en el altar de oración. Recuerde que se ha reparado el altar. Esto no le agrada al Señor. Yo lo pongo a un lado. Vamos a reparar esto. Ese altar de comunión, de oración, altar familiar. Usted empieza a restaurar todo. Y Dios se agrada porque hay un sacrificio. Aunque aquí, este es el mismo caso, iba a haber un sacrificio de un animal. Ahora aquí estamos hablando de un sacrificio que es usted y yo. Sacrificio. Presentarnos a Él como ese sacrificio vivo. Eso quiere decir apartando toda especie de maldad, todo pensamiento que es contrario. Nuestros pensamientos estorban. Tiene que ser la mente de Cristo. Este cuerpo, aunque no se sujeta, como dice la misma palabra, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero usted puede mortificarlo. Lo dice Colosenses capítulo 5. Dice que debemos hacer morir, amortiguar, dice la otra versión, vuestros cuerpos, nuestros miembros que están sobre la tierra, y empieza a desglosar cada uno de ellos. La Escritura, usted tiene que hacer morir los deseos carnales.
¿Para qué? Para que se mueva el Señor. Ay, es que estoy cansado y no quiero ir para la iglesia. Usted vence eso. Usted pasa por encima de eso y usted viene a la iglesia y se le quita el cansancio. Entonces sales con energía. ¿Qué es eso? Eso es una manifestación espiritual. Porque no es posible que usted venga cansado de su casa porque no podía ni pararse, venía chueco, no podía caminar, venía con un tremendo dolor de cabeza y llegó a la iglesia. ¿Y qué sucedió? Llegó el Señor y comenzó ese canto. Huyó el enemigo. ¿Por qué usted puso a Dios primero? Y ese es el punto. El punto de la Biblia, y como se puede resumir la Escritura, amarás a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. La clave de la obediencia, de experimentar la buena voluntad de Dios, es ponerlo al primero. Señor, en todo, hermano y hermana, déjeme decirle, en un negocio, sí. En la compra de un carro, sí. En la compra de una casa, sí. En un viaje, sí. En todo. Cuando usted lo pone primero a Él, usted no va a tropezar, déjeme decirle. No, que el enemigo no se va a atravesar. Sí, se atraviesa. El enemigo se le atravesó al Señor. Siempre se le atravesó. Allá en el monte de la tentación. Si eres hijo de Dios, decía el enemigo. Si eres hijo de Dios, haz que suceda esto, haz que suceda aquello, si eres hijo de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Escrito está. El escrito está, hace que el enemigo huya. Dice la Escritura que lo dejó por un tiempo. Cuando usted lo resiste, otra vez para la iglesia. Descansa. Estás cansado. Estás cansada, estás agotada. Empieza el enemigo a tratar de seducirlo. Eso es una seducción. Descansa, mira cómo está la cama. Descansa hoy. Entonces viene el enemigo aquí a tratar de seducirlo. Pero si usted se levanta y le dice, Satanás, escrito está, yo deseo estar todos los días en la casa del Señor, porque Dios me está esperando, y usted vence, todos los males son quitados. Resistí al diablo y de vosotros, ¿qué dice la Escritura? Huirá. Así que el incrédulo, el que no entiende la manifestación espiritual, hace la pregunta, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acá envió a todos los hijos de Israel, y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahora hacemos un alto ahí, porque el Señor nos hace la misma pregunta, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Será o no será? Me parece, pero no sé. Tengo mis dudas, ¿hasta cuándo claudicará entre dos pensamientos? Es la exhortación para nosotros hoy. Y fíjese, la importancia de esto. Vosotros entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle. Si es el Señor, respalde la obra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la duda?
¿Cuál es el miedo? No. Cuando un hombre y una mujer se para por el Evangelio de Jesucristo es marcado. Mira el legalista ese. No. No tenga miedo al dedo del hombre que lo va a apuntar. No. Al Señor lo acusaron. Dijeron Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Para qué lo oí? Está fuera de sí. Decían aquellos religiosos. Pero ¿qué estaba sucediendo? El mayor avivamiento que ha sucedido en la tierra. Cristo muriendo por cada uno de nosotros. Si Jehová es Dios, seguidle. Amén, díganle. Usted dice amén. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora hubo un silencio. Como dicen por ahí, el que calla otorga. Ellos, ¿qué estaba sucediendo en el corazón de ellos? Había dudas, estaban claudicando, porque aquí lo dice el mismo profeta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Viene el Señor, se manifiesta y hay claudicaciones. Es una estatua, ¿ves? Eso ni se mueve. No. Dios espera de usted. Eso espera Dios. ¿Qué esperará Dios de mí? Dios espera que usted respalde la palabra. Dios espera eso de nosotros. Así que fíjese, el pueblo no respondió palabra. Y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escójase ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey, y pondrélo sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Fíjese. Y todo el pueblo respondió, ahí sí hablaron, diciendo, bien dicho. Ahí sí respondieron. Ahora, ¿qué les estaba presentando Elías? Que se manifestara algo sobrenatural. Esto no era cualquier cosa. Tenía que descender fuego del cielo por la palabra de esos hombres, de esos profetas, o la palabra del siervo de Dios, el profeta de la edad en ese momento, Elías Tisbita. Ahora, ¿qué estaban viendo ellos? Que tenía que suceder algo sobrenatural. Así que fíjese, el pueblo dijo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y hacedlo primero, pues que vosotros sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Empezaron ¿qué? A hacer ritos. Empezaron ¿qué? A clamar a sus dioses, pero como no había nadie quien respondiese, le estaban hablando al aire. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, dice la palabra. Elías se burlaba de ellos. Cuando hay seguridad, no quiere decir que nosotros nos vamos a burlar, pero cuando hay seguridad en su corazón y a usted le dicen, usted tiene una falsa doctrina,
tan equivocado, tan fuera de la palabra. Usted se ríe y te dice, ajá, pero yo he visto acontecer esto y esto. ¿Cómo que es falso? Como decía yo la otra vez, ¿cómo es que usted, siendo un creyente de este evangelio, me va a venir a decir a mí que usted no ha tenido una experiencia espiritual? ¿A usted nunca el Señor le ha hablado? ¿Usted nunca ha visto una manifestación del Señor? ¿Usted nunca ha recibido sanidad en su cuerpo? ¿O es que no se ha enfermado? Si se ha enfermado y ha recibido sanidad, ¿quién lo sanó? El médico. El médico no, ellos no sanan. Usted le pregunta a un médico, no. Nosotros damos la receta y se toma la pastilla y eso ayuda al cuerpo una reacción. El cuerpo reacciona a un medicamento y por lo general los medicamentos tienen varios componentes. Pero ¿quién es el que da la sanidad? Cuando hay una operación que es extraído un órgano, lo que sea, o una sutura, ellos cosen, pero ¿quién es el que hace el tejido? Cuando un hueso se quiebra, ¿quién es el que crea esa callosidad? Se llama eso, que es más fuerte que incluso que el hueso. ¿Quién hace eso? Eso no es Dios, eso es el Señor. Entonces, usted puede tener 5 días en el Evangelio, ya usted empieza a experimentar el poder divino de Dios. ¿O no ha sanado el Señor su alma? Usted que no podía dejar las cosas del mundo, el pecado, generalizando, el pecado usted no lo podía dejar y ahora lo aborrece. No, aleja ese alcohol de, no, ese cigarro, por favor. No quiero nada con eso. Eso es una sanidad espiritual, o sea que se ha experimentado a un Dios que cumple su palabra. Porque la Escritura nos dice que Él restaura nuestra alma. Así que sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Y Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz que Dios es. Quizás está conversando o tiene algún empeño o va de camino, acaso duerme y despertará, o sea, está dormido. Y ellos clamaron a grande voces, como que le hicieron caso, y se cortaban, sajabasen, eso es cortarse, con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Es parecido a lo que hacen hoy los brujos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizarán hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Dice el versículo 30, Elías dijo, entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se allegó a ella. Estaban cansados de ese show que estaban haciendo. Desde la mañana hasta el mediodía tenían un show bien formado. Pero ya basta, dijo Elías. Y fíjense, ahora aquí viene algo importante, sumamente importante en la vida del creyente, aunque esto fue algo natural, lo que ellos hicieron de reparar el altar para nosotros, esto es algo espiritual que debemos hacer hoy, reparar ese altar. Dice, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Si el altar está arruinado por dudas, por credos, por claudicaciones en nuestro corazón, es hora de reparar el altar. Para que, recuerde que el sacrificio es usted,
de las cosas de este mundo, para que usted se pueda poner en ese altar. Pueda ser renovada su mente. Y usted experimente lo que es la verdadera voluntad de Dios. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. La numerología de Dios tiene mucho significado. El cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupiesen 2 satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: henchí 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. E hicieron la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar. Y había también henchido el agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que volviste atrás el corazón de ellos. Entonces viene ahora la manifestación de un acto natural, pero Dios lo responde de una manera espiritual. Recuerde que el reto era quien responda por fuego. Así que si hay una pregunta, usted puede pedirle al Señor que le responda de una manera sobrenatural. Y dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndole todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué sucedió? Dios cumplió su palabra cuando se hace conforme a su voluntad. Porque ¿qué estaba sucediendo? Primero, estaban claudicando entre 2 pensamientos. Segundo, el altar estaba arruinado. Dios no puede manifestarse de una manera sobrenatural con ese altar arruinado. Por eso Dios nos pide a cada uno de nosotros que ese altar sea ahora reparado. Eso espera Dios de usted y de mí. No espere que Dios venga a reparar el altar, no, Señor. Es usted el que lo va a reparar, soy yo el que lo va a reparar. Y veremos la manifestación del poder divino de Dios. ¿Y qué va a suceder? Se acaban los pensamientos de duda, se acaban las claudicaciones. Un momento, esto es Dios. Yo lo he experimentado. No, que cambiaron de doctrina. No, Señor, yo lo he experimentado. Que eso es falso, yo lo he experimentado. Cuando usted tiene la prueba en su mano, ¿quién lo va a sacar a usted de la verdad? Si usted lo ha experimentado. Pero hay pasos que usted y yo tenemos que hacer. No espere que venga nadie a repararlo, no, es usted. Usted es el que va a apartar todo pensamiento de duda. ¿Cómo reparo el altar? Sería la pregunta. Hermano, usted debe tener esa comunión con Dios. Usted tiene que hablarle al Señor y algo sumamente importante, Dios tiene que responderle. Cuando sucede eso, te empieza
a comer de ese fruto. Y usted, el Señor me habló. Vendré más seguido a tener comunión con Él. Ahora me vengo a presentar como un sacrificio delante del Señor. No, mi mente está equivocada. No, ahora yo quiero es la mente de Cristo. Usted empieza a tener un culto inteligente, racional. Así que Dios nos está hablando en esta hora, reparar el altar. Hoy es un buen día en el cual usted puede empezar a reparar ese altar y sin duda Dios le va a responder. Hemos llegado al final. Que el Señor nos ayude cada día a seguir adelante y a tomar su administración, porque es Dios administrándonos, y hacer conforme a su voluntad. Yo experimenté la voluntad de Dios, pero no hacemos conforme a su voluntad. Debemos hacer conforme a lo que Dios nos está llamando. Dios espera eso de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, oramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Padre Celestial, y nos des conforme a tu palabra, Señor. Permite que estas palabras queden en nuestro corazón, Padre Celestial, y que las pongamos por obra, Señor, que nos presentemos a ti como ese verdadero sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, y Padre Celestial, danos fuerza para seguir adelante conforme a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Así que Jehová es Dios. Jehová es Dios. No tenga miedo de confesarlo. Yo vi la manifestación del Señor, porque es Dios en la escena, haciendo conforme a su palabra. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.